Estados Unidos lleva muchas décadas siendo la primera potencia económica mundial y lleva quizás los mismos años siendo descrito como el país de las oportunidades, de las libertades, de la democracia y de las igualdades, como un país donde tus sueños se cumplen. Fue así como hace casi un siglo, en medio de su propaganda como país rico y desarrollado, pese a estar sufriendo los estragos de la Gran Depresión, nace el término el sueño americano. ¿Pero qué exactamente es? Bueno, es el sueño por alcanzar el éxito, riquezas, ahorros, independencia financiera, lo que a su vez conlleva a una felicidad familiar. Hoy en día, tener una vivienda propia en un barrio de clase media se cita con frecuencia como un ejemplo de cómo alcanzar el sueño americano, porque una casa propia representa un símbolo de éxito financiero. Y sí, es verdad, Estados Unidos ofrece oportunidades para cada uno según su capacidad o sus logros. No en vano, día tras día cientos de personas se juegan la vida a través de la frontera o viajando como turistas planeando quedarse allí. Su objetivo, hacer realidad su sueño americano en el país de las oportunidades. Pero, ¿qué esconde este sueño en la actualidad? ¿Una vida dulce o una amarga pesadilla? Todo es cuestión de perspectiva, o más bien de datos y hechos que hoy mismo te vamos a explicar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la desigualdad de ingresos a nivel mundial ha aumentado sustancialmente desde la década de 1970, con lo que el sueño americano ha comenzado a parecer menos alcanzable para aquellos que aún no son ricos o no nacieron en la riqueza. Porque la realidad de los hechos demuestran que, por regla general, hoy en día solo los más ricos ven crecer sus ingresos, mientras los demás solo ven cómo ese sueño se desvanece y se convierte en pesadilla. De hecho, la falta de vivienda es un fenómeno creciente tanto en Europa como a nivel mundial. En países desarrollados como Francia y Países Bajos se viene registrando un aumento en la proporción de personas sin hogar. Y eso es un problema serio que apenas acaba de empezar. Antes de la pandemia, en enero del 2020, había más de 580,000 personas sin hogar en Estados Unidos. El 70% eran personas individuales, pero el resto eran familias con niños, situación que se sigue dando en todo el país. Desafortunadamente, esos números han ido empeorando durante la pandemia y se cree que empeorarán aún más cuando esta termine. ¿Por qué? Pues de eso precisamente hablaremos hoy. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de un tema que preocupa a millones de familias: el acceso a una vivienda digna. Les explicaré cómo muchas personas, a pesar de tener 2 empleos, no pueden costearse un hogar. Sabrán por qué cada vez es más difícil conseguir vivienda y cuál es el motivo del problema. No parpadeen, que el video de hoy es desgarrador y necesario para comprender lo que se nos viene encima. Porque en la actualidad, el sueño americano no precisamente significa quedarse en Estados Unidos de ilegal y alcanzar el éxito. El sueño americano es simplemente el sueño de una persona de cualquier país por alcanzar el éxito en su definición más extendida. Por eso, estimados amigos, el problema del que hablaremos hoy es global. Sin más introducción, empecemos. La primera potencia mundial, Estados Unidos, se encuentra en medio de una crisis de vivienda. Y en todo el país, miles de estadounidenses se están quedando sin lugares asequibles para vivir. Sucedía incluso antes de que el coronavirus llegara para cambiarlo todo. Sepan que son millones los estadounidenses que no tienen casa en propiedad, y casi la mitad de los inquilinos estaban agobiados por los costos. Tanto que más del 70% de las personas que no tienen casa propia dijeron que no podían permitirse comprar una vivienda porque con lo que ganan no les alcanza. Cuando llegó la pandemia, se hizo palpable que muchos dejaban las ciudades para ir a vivir a lugares más aislados, con precios de alquiler más asequibles, mientras muchos otros esperaban que en las ciudades los precios bajaran, pero ocurrió todo lo contrario. La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos ha ido en constante aumento desde que tocó fondo en el 2009 durante la crisis económica. El detalle está en que Estados Unidos construyó en promedio 276,000 viviendas menos por año entre 2001 y 2020, en comparación con el periodo entre 1968 y el 2000.
Ahora, para compensar la escasez, Estados Unidos tendría que construir más de 2 millones de viviendas cada año durante una década. Es decir, deben casi duplicar la construcción de viviendas de lo que han estado construyendo en la última década. Y estos datos parecen una misión imposible. ¿Por qué? Pues ahora se los explico. La pandemia ha acelerado las compras anticipadas de segundas, terceras y hasta de cuartas viviendas por parte de los hogares más ricos, como una forma de asegurar sus ahorros en medio de tanta incertidumbre económica, lo que ha creado un aumento en la demanda y por ende un aumento de los precios de las viviendas. Eso también se ha notado en la franja de personas que se acercan a su jubilación, que quieren comprar una casa de retiro sin renunciar por completo a su residencia principal. No está claro cuánto durará este aumento de compra de viviendas por parte de quienes pueden permitírselo. Pero lo que sí está claro es que mientras esta tendencia dure, los precios de las viviendas no harán más que subir debido a la poca oferta y a la alta demanda. Si bien se tiende a pensar que el sueño americano es accesible para todo aquel que vive en Estados Unidos, los datos muestran todo lo contrario. Pues hoy en día millones de personas se ven obligados a alquilar una vivienda porque comprar una es un lujo, al tiempo que decenas de miles se ven tristemente obligados a vivir en la calle. Aunque les parezca increíble, el siguiente dato de impacto es una realidad. Estados Unidos es uno de los pocos lugares en el mundo donde la madera es el material predominante para la construcción de casas. ¿Y saben qué? Los precios de la madera han estado aumentando durante la pandemia de manera exagerada, así como todos los materiales relacionados con la construcción. Estos altos precios han sido impulsados en parte por la ola de renovaciones y construcciones de nuevas casas, lo que contribuyó al aumento de costo de las viviendas en sí. Sepan que en el último año las ventas de viviendas nuevas se dispararon un 50% y el precio medio aumentó un 20%. Y si creen que las viviendas usadas entonces debieron bajar de precio, la verdad es que ocurrió todo lo contrario. Por supuesto, estas subidas de precios no se reflejan únicamente en los precios de compra y venta de casas. También llega a los alquileres, que en muchos casos han visto incrementos récords. Pero lo mismo no ha sucedido con los salarios. ¿Por qué tener casa propia es importante? Bueno, porque aparte de ser un punto de apoyo financiero, representa una señal de seguridad psicológica y emocional. El tener casa propia es quizás la base del sueño americano, por lo que ha significado mucho para los estadounidenses. Pero no solo para ellos, estoy seguro que la idea de tener un techo que te cubra y sea propio es el deseo de la inmensa mayoría que me está viendo. Muchos hemos visto en series o películas estadounidenses a personas sin hogar, donde se nos muestra generalmente a veteranos de guerra o adictos que han perdido todo. Sin embargo, lo cierto es que los veteranos representan solo el 6% de las personas sin hogar, pero además es un subgrupo con una problemática muy particular, y la mayoría tienen problemas de estrés postraumático que hacen muy compleja su situación. Aunque los grupos desfavorecidos pueden caer más fácilmente en situaciones extremas que los lleven a convertirse en un sin techo, numéricamente los blancos son el grupo racial más grande dentro de las personas sin hogar y representan más de 250,000 personas. Pero la falta de vivienda afecta también a las comunidades afroamericanas y latinas, con una fuerza desproporcionada. Atentos, que es aquí donde el video se pone de verdadero impacto. Sepan que en 1982 el 40% de las viviendas de nueva construcción del país eran de interés social, o sea, estaban destinadas para los programas para los más desfavorecidos. Para el 2019 este porcentaje había caído alrededor del 7%. Y es que las familias jóvenes que intentan comenzar el camino de hacer cumplir su sueño americano se enfrentan a salarios relativamente bajos para poder comprar una vivienda decente. Y como vemos, las
las casas subvencionadas representan un porcentaje sumamente bajo. Un dato lo dice todo. Los estadounidenses necesitan 6,8 millones de viviendas para satisfacer las nuevas necesidades y reemplazar las unidades que estaban envejeciendo o fueron destruidas por desastres naturales. Pero la oferta es poca, la ayuda social bastante baja y los precios de las casas son tan altos que el salario no alcanza. El Departamento de Vivienda y Desarrollo de Estados Unidos considera que cualquier persona que emplee más del 30% de sus ingresos en vivienda tiene una gran carga de gastos. Sin embargo, sus cifras muestran que millones de familias de bajos ingresos gastan entre el 50 y el 70% de sus ingresos en vivienda. Y es que vivir para pagar tu vivienda no es vida. Un dato de impacto. Según un estudio, en Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de las personas en situación de calle están empleadas a tiempo completo y entre el 10 y el 20% lo están a tiempo parcial o por temporadas. Mientras los estadounidenses de ingresos bajos a moderados que no son dueños de sus propias casas están siendo golpeados por alquileres imposibles de pagar. De ahí que hoy en día sean miles los estadounidenses que viven en sus vehículos. Por otro lado, los solicitantes de viviendas subvencionadas se quedan años en una lista de espera, mientras aquellos que necesitan refugio de emergencia encuentran que las camas a menudo están ocupadas. Por eso las calles estadounidenses están llenas de gente sin hogar. Se espera que la brecha entre los salarios y el alquiler empeore en los próximos años. El trabajador de salario medio en 8 de las 10 ocupaciones más importantes de Estados Unidos, incluidos los vendedores minoristas, los trabajadores de comida rápida, los asistentes de cuidado personal, los representantes de servicio al cliente y los empleados de oficina, no ganan lo suficiente para pagar una modesta casa de alquiler de una habitación. Y se espera que la cantidad de empleos de bajos salarios crezca significativamente en los próximos 10 años. Desafortunadamente, el problema de los sin techo en Estados Unidos no ha hecho más que empezar. Muchas personas, a pesar de tener un ingreso estable y un trabajo a tiempo completo o a veces con 2 empleos, no pueden pagar el alquiler o si pudieran no les quedaría nada para los servicios públicos y ni hablemos de la comida. Por eso, dormir en un automóvil es más atractivo para algunas personas que ir a un refugio para personas sin hogar. Y es que ningún estado de Estados Unidos tiene una oferta adecuada de viviendas de alquiler asequibles. Por eso, se espera un aumento en la cantidad de personas sin hogar que se refugian en automóviles, camionetas y casas rodantes. Y no solo en las regiones más caras del país, como el área de la Bahía de San Francisco, donde los vehículos se han convertido cada vez más en una forma de vivienda asequible. No en vano se estima que la residencia vehicular es una de las formas de personas sin hogar de más rápido crecimiento en los Estados Unidos de América. Vivir en un coche resuelve, en teoría, el problema de no tener techo, pero crea otros, como dónde estacionar por la noche y cómo mantener la higiene. La mayoría de los ocupantes de vehículos se estacionan en la vía pública, a menudo ilegalmente. No tienen agua corriente ni conexiones eléctricas, lo que puede crear tensiones con los vecinos que se quejan de la basura y las aguas residuales tiradas y de la escasez de lugares para estacionar. Las ciudades y los municipios donde se alojan se enfrentan a decisiones desagradables. Deberían acomodar a los vehiculares sin hogar con leyes relajadas y estacionamientos seguros, o por el contrario tratar de legislar para que desaparezcan. Es un dilema social de difícil solución. El presidente Joe Biden implementó una serie de cambios regulatorios en septiembre del 2021, que se espera creen 100,000 nuevas viviendas en los próximos 3 años. Ese plan es uno de los pocos esfuerzos que se pueden realizar sin apoyo del Congreso, pero también palidece en comparación con la escasez total. Unas 600,000 personas duermen en la calle o en refugios de emergencia cada noche en Estados Unidos, mientras que esta cifra de los sin techo en Europa llega a los 700,000. México tiene un déficit de 8,2 millones de viviendas, al tiempo que en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, los campamentos formados por miles de tiendas de campaña y chozas se multiplican.
Por su parte, la falta de vivienda no es nueva en Brasil. Sao Paulo es la ciudad más grande y próspera del país, pero según las estadísticas del gobierno, las personas sin hogar aumentaron un 50% en los 5 años anteriores al 2019. Seguramente números similares de personas sin techo o en situación de calle es algo que vemos todos los días en nuestros países y por desgracia, como hemos visto hoy, el sueño americano en el mismísimo país de las oportunidades empieza a ser una pesadilla. Estimados amigos, espero que ustedes estén en mejor situación y no olvidemos que esos que vemos en la calle son personas y debemos tratarlos con dignidad. No conocemos sus circunstancias actuales, pero lo más seguro es que ellos anhelan tener un techo y la posibilidad de poder mantenerlo con sus propios medios. Por eso, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.